Déjenme mostrarles un breve video y adelantarles el contexto. El hombre que van a ver ustedes en pantalla era embajador de Reino Unido, precisamente en México. Bueno, miren lo que hizo. Hablamos nada más y nada menos que del mismísimo John Benjamin, que era el embajador de Reino Unido en México, y en tono de broma, como vieron ustedes, le apuntó con un fusil de asalto a miembros del personal mexicano de la embajada y después de eso fue destituido. Pero créanme una cosa, ese es el menor de nuestros problemas. Londres tiene peores armas para apuntarnos. Una que terminaría por quebrar a la economía mexicana. Una de las mayores economías del mundo, precisamente, ha realizado un movimiento estratégico que pocos esperaban. Ha trasladado 100 toneladas de oro desde el extranjero a sus propias bóvedas nacionales. Hablamos del Banco de Reserva de la India, que ha llevado más de 100 toneladas de oro previamente ubicadas en Reino Unido a sus bóvedas en suelo hindú. Esta es la primera vez, por cierto, desde 1991 que India añade metal precioso a esta escala a sus reservas locales. Y este movimiento no es solamente simbólico, sino que también es una medida de precaución ante el temor cada vez más creciente de posibles sanciones o represalias. Algo muy similar a lo que le ha sucedido a países como Venezuela, como Rusia. Pero, ¿saben a quién más, por cierto, qué otro país tiene el mismo peligro que la India? Nosotros, México. México tiene gran parte de sus reservas de oro en Londres, en manos del Banco de Inglaterra. Y si pensamos que el hecho de que el embajador de Reino Unido le apuntara a un mexicano con un arma hace unos días es el peor de nuestros problemas, pues hay armas más poderosas que tiene Londres con las que podría apuntarnos, como nuestro propio oro. ¿Por qué debería de preocuparnos? Imaginémonos un escenario en el que las relaciones entre México y Estados Unidos se deterioran aún más, o si surgen tensiones comerciales con el Reino Unido. ¿Cómo van a escalar ahora las nuevas relaciones entre nuestra primer presidenta de México y el próximo presidente, que seguramente será Donald Trump? Y en otros escenarios globales, ¿podríamos perder acceso a nuestras propias reservas de oro? ¿Qué pasaría si México decide, por ejemplo, seguir una política más independiente y recibe sanciones como Rusia, si decidimos no hacer caso a lo que nos quiera ordenar, por ejemplo, Donald Trump? No es algo remoto de lo que podríamos ser ajenos. México tiene alrededor de 120 toneladas de oro estancadas en Londres, de las cuales una gran cantidad de ellas, precisamente al igual que la India, no está en nuestro propio territorio, sino en el Banco de Inglaterra. ¿Por qué México no debería de ignorar lo que acaba de hacer India, ni tampoco lo que pasó hace unos días? Primero, recordemos lo que le ha pasado a otros países. Rusia tenía 300,000 millones en reservas almacenadas en el extranjero que fueron congeladas tras la guerra en Ucrania. Argentina, por ejemplo, ha enfrentado repentinamente problemas con sus reservas en el extranjero. En el 2012, el gobierno argentino tuvo que repatriar 11 toneladas de su propio oro que estaban almacenadas en el Banco de Inglaterra precisamente por los temores de que se embargaran por sus conflictos legales con acreedores internacionales. Y no olvidemos el famosísimo caso de Venezuela. En el 2019 el Banco de Inglaterra se negó a devolver 31 toneladas de oro venezolano valoradas en aproximadamente 1.200 millones de dólares. ¿Por qué lo hizo? Porque decía que había preocupación sobre la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, es decir, no reconoció los resultados electorales. Washington impresionó esto como medida de sanción. Ahora, regresemos al caso de la India y veamos cómo podría eso compararse con México. En primer lugar, ¿por qué el oro de la India estaba en Londres? Bueno, miren, el oro de la India fue llevado precisamente a Londres durante la crisis económica de 1991. En ese momento, la India enfrentaba un gravísimo problema, tenía una crisis de balanza de pagos y lo que necesitaban era un rescate financiero urgente.
Y para obtener préstamos internacionales necesitaban estabilizar su economía y entonces el Banco de Reserva de la India, también conocido como el RBI por sus siglas en inglés, pues decidió almacenar parte de sus reservas de oro en el Banco de Inglaterra, solo una parte. Londres, que es uno de los mercados de oro más importantes del mundo, pues le ofrecía a la India esa liquidez necesaria para estas transacciones. El oro hindú permaneció en Londres durante más de 3 décadas hasta que finalmente en el 2023 el propio RBI tomó la decisión de traerlo o de repatriar ese oro, llevárselo de vuelta a la India. Y ese movimiento fue impulsado por varias razones. Primero, pues evidentemente para ahorrar dinero en tarifas de almacenamiento, porque Londres cobra por guardar ahí el oro, no es gratis. También para aumentar la soberanía económica y para protegerse de posibles sanciones futuras. También para traer de vuelta 100 toneladas de oro, que es un gesto muy poderoso y práctico, que refleja la confianza que la India tiene en su propia economía y en su propia capacidad de blindarse pues, ante eventuales sanciones como las que ya le pusieron a Rusia, uno de sus grandes aliados. La India, de hecho, es parte de los BRICS, un bloque de economías emergente que cada vez le incomoda más a Occidente. Y entonces, ahora vamos a comparar esto con México. ¿Cuándo y por qué México se llevó su oro a Londres? Fíjense, una coincidencia. México se llevó la mayor parte de su oro, de sus reservas de oro, al Banco de Inglaterra, también durante los 90. ¿Saben específicamente cuándo? Durante la época de Carlos Salinas de Gortari. En esa época, en la época del salinato, México parecía una venta de garage y todo lo que Salinas pudiera vender del país, pues tenía un precio. Y tampoco se prestaba mucha importancia a la soberanía nacional, así que mover nuestras reservas de oro a Londres, pues fue algo más que Salinas hizo y se dio parte de la soberanía mexicana económica a Reino Unido. Imaginémonos la dependencia en tiempos de tensiones diplomáticas, por ejemplo, conflictos internacionales. ¿Quién nos va a garantizar que seguiremos teniendo acceso a nuestro propio oro? Lo que sucedió en Argentina, por ejemplo, que les contaba en el 2012, cuando tuvo que repatriar esas 11 toneladas de oro porque tenía miedo de que se las embargaran, es un ejemplo muy claro. Lo que pasó con Venezuela también en el 2019, que vio cómo el Banco de Inglaterra se negó a devolverle su propio oro porque simplemente no quisieron reconocer los resultados electorales de Venezuela, si fueron verdaderos o no fueron verdaderos, si fueron válidos o no, si hubo un fraude o no, si en el colegio electoral de Venezuela hubo algo anómalo o no. Es algo que Londres debió mantener ajeno, pero no lo hizo así. Consideró que el presidente legítimo de Venezuela era Juan Guaidó y entonces adiós oro venezolano. El costo de mantener el oro en el extranjero también es algo muy importante. Londres no guarda el oro gratis, cobra tarifas de almacenamiento y carísimas. No se publicitan abiertamente esos costos, cuánto precisamente es lo que paga México a largo plazo. Pero ¿por qué no seguir el ejemplo de la India? Si ya estamos viendo este tipo de noticias precisamente desde hace mucho, en donde la semana pasada, por cierto, la India impactó con este movimiento de 100 toneladas de oro ante un temor evidente de lo que podía pasar. Y déjenme decirles que México tiene más que eso, tiene mucho más que eso. De hecho, nuestro país tiene más oro guardado en Londres en estos momentos que la India. Nosotros tenemos 120 toneladas en reservas de oro ahí y mantener ese oro pues cuesta. Pero además no solo cuesta, sino que compromete, repito, nuestra soberanía porque es algo que no se tiene en nuestro país, que está sujeto a los intereses de sanciones occidentales. En el caso de la India, traer de vuelta sus reservas pues fue una forma de proteger su soberanía económica, de reducir el riesgo de que sus activos sean congelados en caso de sanciones, y México, con una economía en crecimiento, con una situación económica más estable que cada vez incomoda más a Washington, podría beneficiarse de una medida muy similar a lo que hizo la India, traer de vuelta nuestro oro
no solamente nos ahorraría mucho dinero en las tarifas que pagamos por almacenarlo en Londres, en el extranjero. Si es parte de nuestra soberanía, ¿por qué está fuera? Eso también nos va a proteger de posibles sanciones ante un escenario de tensiones internacionales. Y en estos momentos, en el contexto de las crecientes relaciones de México con China, también México con Rusia, por ejemplo, el reciente triunfo de Claudia Sheinbaum, por cierto, hace un momento Rusia informó que el presidente Putin le había marcado a Sheinbaum para felicitarla. Recordemos que Claudia Sheinbaum es una candidata de izquierda, que evidentemente no era la favorita de Washington para ganar. Seamos sinceros, Washington hubiera preferido por mucho que hubiese ganado Xóchitl Gálvez, era su favorita en la contienda. Y el hecho de que ahora este tipo de cosas pasen, pues siempre tienen un riesgo de que algo así pueda pasarnos y debemos estar alerta para proteger nuestra soberanía económica. Déjenme preguntarles algo. ¿Es posible un escenario donde nuestras reservas de oro en el extranjero, en Londres, sean congeladas? Las razones sobran. Sanciones, por ejemplo, por sostener actividades económicas con China. Ya vimos lo que pasó con la industria automotriz. Básicamente hubo una amenaza de que si México no frena el ingreso de fábricas automotrices de chinas a nuestro territorio, iba a haber sanciones o represalias de Washington. Si aumentamos, por ejemplo, nuestras relaciones comerciales con Rusia o con los BRICS, ¿qué pasaría? Si aceptáramos el consumo de maíz transgénico en la denuncia que nos puso ya Washington y que estamos peleando en estos momentos, o la otra denuncia energética que también nos pusieron, o simplemente porque a Washington no le gusta, por ejemplo, reconocer un posible resultado electoral en nuestro país, justo como le pasó ya a Venezuela, cuando le congelaron sus reservas de oro porque decidieron que Guaidó era el presidente legítimo, Juan Guaidó, y no Nicolás Maduro. Si consideramos esos movimientos estratégicos de otros países, pues es evidente que las razones sobran para pensar en traer de vuelta nuestro oro para asegurar nuestra estabilidad económica y protegernos de las posibles sanciones. ¿Podría el gobierno de Sheinbaum tomar una medida similar a la que acaba de tomar la India para fortalecer nuestra soberanía mexicana y recuperar algo de lo que Salinas comprometió en su momento? Pues es uno de los muchos retos que la nueva presidenta va a tener en puerta, Alba. Sí, es uno muy, muy importante. Yo sí soy de la idea de que ese oro se debe repatriar, debe de estar en México, porque cuando uno tiene cosas en otros países, principalmente el oro, como en Londres, uno se expone a que si no sigues lo que te dicen los demás, te puede pasar lo que le ha pasado ya, claro ejemplo, a Venezuela. Y son tus cosas, pero al final del día no son tuyas. Decía alguien por ahí, pero es que ya dijeron en la mañanera que ese oro no existe, que está solo en papel, que ese oro no existe. No, claro que existe. Claro que existe y el amigo tiene un error ahí. El oro existe. Lo que se dijo fue que se hizo una compra, ¿recuerdas? De un oro que no fueron a verificar el oro, exacto, que no lo fueron a ver. Eso sería más grave todavía. Exacto. Y fue creo que en el sexenio de Peña Nieto que se hizo la compra de un oro sin verificar y fue una cantidad de oro. No quiere decir que todo el oro de México solo exista en un papel y que sea ficticio. El oro existe, es real. Y en el papel, o sea, se supone que hay un papel, por supuesto, que dice que está en las bóvedas de Londres la cantidad de oro que pertenece a México, los números de serie y todo del oro que es de México. ¿Y por qué no creerle a Occidente si nunca le han robado a nadie? Exacto. Pero sí, ese fue un detallazazazo que un sexenio compró oro sin verificar. O sea, solo les dijeron, no, es que está y pagaron. Pagaron sin ver. Ese sí. Pero no quiere decir que todo el oro de México está en esa condición. Pero sí es sumamente, para mí es sumamente delicado que tengamos esa cantidad de oro en el extranjero. Y luego dice, si India ya la está recuperando, el oro lo está pasando a su país, ¿por qué no hacer lo mismo? Que decían, es que es muy costoso. También tenerlo en Londres es muy costoso. Y en nuestra encuesta del día por YouTube, no olviden votar, amigos. ¿Debería México repatriar su oro de Londres ahora? Sí, es urgente y necesario. B, no. ¿Es más seguro en Londres? C, depende de las relaciones diplomáticas.
¿Ustedes qué opinan? Yo creo que sí, que es urgente y necesario, porque podemos ser muy buenos amiguitos y tener muy buenas relaciones diplomáticas, pero cada quien con lo suyo. Claro, por supuesto. No tiene punto de comparación, Alba, porque evidentemente aquí estamos hablando de algo que compromete nuestra soberanía realmente. Y siendo parte de nuestra soberanía. De hecho, es tan solo, Alba, el hecho de que esto haya ocurrido en el sexenio de Salinas, si yo fuera presidente de México, iba a revisar personalmente cada lingote y hasta le clavaba el diente. Claro, un hombre me iba a llevar a clavarle el diente y mi basculita. Claro. A pesarlo. A mí no me van aquí. Oiga, que no, que es mío. Yo lo peso, yo lo veo, le tomo fotos. Tengo el derecho de morderlo a nombre de México. Sí, sí. Sí, 120 millones de mordidas ahí. No, Alba, es muy delicado y no sería la primera vez que esto pasa. No, honestamente. Y como dicen a los amigos, ni toda la confianza ni todo el dinero. Y son temas serios. No puedes únicamente confiar ciegamente. Porque si algo hemos aprendido es que vean el caso de Venezuela. Estaba todo muy bien. Pero si no te doblegas o no sigues lo que ellos quieren, ahí vienen las fabulosas sanciones y te bloquean lo que es tuyo, porque el oro es de Venezuela. ¿Por qué India acaba de hacer esto? A ver, India sabe que es miembro de los BRICS. India sabe que al ser miembro de los BRICS tiene un riesgo muy grande. Está incomodando, por supuesto, mucho a Occidente y puede ser sujeto a esas sanciones en cualquier momento. ¿Por qué confiar algo tan delicado a un país extranjero? Si nosotros somos capaces de resguardar. A ver, nosotros tenemos nuestras propias reservas, no de oro, también tenemos reservas de petróleo, tenemos reservas de litio, tenemos reservas económicas en nuestro Banco Central. ¿Por qué no tener nuestras propias reservas también de oro en territorio nacional? Alba, pero vamos a ver qué dice la gente en la encuesta que está aquí con nosotros conectado en este momento. El resultado de la encuesta: ¿debería México repatriar su oro de Londres ahora? El 88% cree que sí, que es urgente y necesario. El 7% cree que depende de las relaciones diplomáticas de la nueva presidenta de México o de quien esté en turno, pues porque esto ha estado ahí por varias décadas ya. Y el 4% cree que no, que el oro está más seguro en Londres que en México. Yo me atrevería a decir, Alba, que no está más seguro en Londres. No. Yo te diría que ningún lugar puede estar más inseguro en estos momentos que en Londres. Sí. Ya cuando ves cómo utilizan como arma de guerra las sanciones por cualquier cosa, con tus propios activos te amenazan, pues lo hemos dicho muchas veces, el que por su gusto es buey, hasta la coyunda lame. ¿Por qué vas a dejar que con tus propios activos te amenacen, Alba? No, claro. Es que es demasiado riesgoso, honestamente. ¿Por qué no? No, es que iba yo a decirles, ¿por qué no ponen otros países el oro todo ahí? No, porque son muy amigos, siguen la misma línea, pero te sales tantito. Entonces, cuando empiezas a ver que otros países empiezan a desconfiar, uno tiene que empezarse a preguntar, ¿por qué está desconfiando India? Hemos visto que dicen, no, es que India es muy pobre. Lo dejó Londres pobre. Recuerden la historia del colonialismo. Lo dejó pobre. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.